Arismendi, en vivo. Regresamos. Bueno, estamos aquí, como le anuncié, con el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard Casaubon. Marcelo, gracias por estar en este estudio esta mañana, al día después de la firma. No, hombre, gracias a ti, gracias por la invitación. Al contrario. Aquí estamos a la orden. Pues la primera pregunta es, ¿qué firmamos como país? ¿Qué se firmó? Descríbenos exactamente el contenido. En síntesis, lo que se firmó es un protocolo de adendas, o modificatorio, porque haces adiciones a algo que ya se había ratificado por el Senado de México. Y esos temas son los mismos que les dijimos el domingo a los senadores. Son 4. Hay varios, pero son 4 principales. El número 1 tiene que ver con la cuestión laboral, que tiene muchas implicaciones, ahora las comento. El segundo tiene que ver con el medio ambiente, es decir, con convenios que nos obligamos a cumplir, pero que ya había firmado México a nivel internacional. O sea, ya eran obligaciones jurídicas de nuestro país. Tercero, que tiene que ver con biomédicos, la nueva tecnología para todos los medicamentos, biomedicamentos. Y respecto a las patentes, a la duración de protección de las patentes. Y eso tiene que ver con los genéricos, o sea, mayor tiempo de protección a las patentes, menor posibilidad de utilizar genéricos. ¿Cuánto tiempo más? Lo que hicimos fue quitarlo, o sea, que no hubiese una obligación en términos de años a respetar, porque nosotros dijimos, no, México quiere tener menos años, tú quieres tener más años. ¿Y por qué lo tenemos que poner en este tratado? Al final del día ahí nos convino las propias diferencias en Estados Unidos, porque los demócratas pensaban más o menos como nosotros pensamos en esa materia, no en todas, pero en esa materia sí. Bueno, y el otro punto que tiene que ver con recapitalizar el Banco de Norteamérica, el NatBank, que fue un compromiso de Estados Unidos hace muchos años y que no se había hecho. Y ahora pues ellos se comprometieron así lograrlo, así hacerlo, cumplir con ese compromiso. Por último, acero y aluminio. En acero, Estados Unidos quería plantear, es un cambio de reglas de origen que quiere decir en esencia, que de todo el proceso de producción del acero, el 70% sea de la región norteamericana, incluyendo, digamos, el paso 2. Hazte cuenta que si tú divides en pasos cómo se fabrica el acero. Nosotros lo que hacemos es importamos un acero que se llama planchón, lo traes de Brasil, son 4 millones de toneladas al año. Luego lo procesas, lo transformas, y es lo que utiliza la industria automotriz y otras industrias, pero esencialmente la industria automotriz. Entonces, al poner como regla de origen que va a tener que ser Norteamérica, ya no vas a poder traer ese planchón de otro país, sino que tendría que ser de Norteamérica. Igual aplica para Estados Unidos, que importa 10 millones de toneladas. Bueno, entonces, querían que inmediatamente al entrar en vigor el tratado, esta regla de origen tuviese esa interpretación, con lo cual habría una afectación mayor a la industria de México, porque como sustituyes 4 millones de toneladas. De un día para otro. De un día para otro. Entonces, total, Estados Unidos había propuesto eso, se le dijo que no era aceptable, luego propuso 5 años, y finalmente lo que se acordó es que sea 7 años, y ese plazo nos parece que es ajustado, pero es un plazo razonable para que puedas hacer esa transición entre importar y producir. ¿Para qué ocurre? ¿Para que lo produzcas en México? Para que lo produzcas en México, o sea, que le beneficia a AMSA o qué? ¿O qué va a pasar? ¿Cuál es el pronóstico? Vamos a tener que desarrollar esa industria, que hoy en día es una empresa con una... Las empresas que producen en México son principalmente 2. Una que tiene una participación muy importante capital de la India, que está en Lázaro Cárdenas, y otra que tiene una inversión muy grande de Argentina, que es en esencia son los que producen también en Brasil el planchón que estamos importando. Entonces lo que vas a tener que hacer es en esos 7 años desarrollar esa industria muchísimo e integrar mejor tu capacidad de exportación produciendo el acero en México. Es una inversión muy grande, son 3.500 millones de dólares lo que hay que invertir. Ahora, no necesariamente es negativo. Tienes que hacerlo y a lo mejor al final del día con esa inversión vas a tener una planta mucho mejor o una posibilidad de integración mayor de la industria mexicana. Bueno, y el otro era el aluminio, que ese sí era, como dijo, o sea, justamente dijo, bueno, pues eso sí es veneno, porque nosotros no tenemos bauxita, entonces no puedes producir aluminio, literal. Entonces no se aceptó y se dijo, dentro de 10 años platicamos a ver qué
¿A qué acuerdo podemos llegar? Pero dentro de 10 años. No asumimos ninguna obligación respecto al aluminio. Toda la industria automotriz, como es obvio, utiliza aluminio. Entonces, si tú aceptas que te pongan una regla de origen que diga que tienes que producir el aluminio en México cuando no tienes bauxita, pues es como decir, tú ya no vas a estar en el juego, ¿no? Veneno puro. Entonces, desde luego que no se aceptó. Bueno, esos son los más importantes. Ahora, en general yo diría, ¿qué se ganó y qué puntos tendrías como circunstancias en donde México se tiene que poner nos tenemos que poner mucho las pilas, además del tratado en general y la competencia como está dando? Entonces, ¿qué ganaste? Primero, que haya paneles, un sistema de paneles que funcione para resolver las controversias entre México y Estados Unidos. Estados Unidos decía, a ver, nosotros queremos verificar que tu reforma laboral o tu ley laboral se aplique. ¿Cómo que quieres verificar? Sí, porque no les creemos. Pensamos que no lo van a hacer, pensamos que en fin, que la ley va a ser según, ¿no? Entonces, Trumka, que es el dirigente de AFL-CIO, digamos que la central obrera más grande de Estados Unidos, fue el que más presionó, muy cercano al Partido Demócrata, en esa línea de argumentación. Entonces, lo primero que plantearon fue una cosa totalmente inaceptable, que era, hagamos una certificación de productos en la frontera. ¿Cómo? Producto por producto. A ver, ¿quién produjo vehículo? Uh-huh. Pues la Ford, perfecto, ¿dónde tienen las plantas la Ford? Oigan, ¿y estarán cumpliendo? Vamos a ver si cumplieron o no, imagínate. Entonces, tendrías revisiones por parte de no sé qué tipo de funcionarios de Estados Unidos de las plantas en México para ver si cumplieron o no cumplieron, etcétera, producto por producto. Entonces se dijo, no, bueno, eso es absurdo, salvo que ustedes admitan que nosotros también certifiquemos todo lo de ustedes. Entonces imagínate el número de inspectores mexicanos en Estados Unidos. O sea, sería inmanejable eso. Luego plantearon mandar inspectores directos a diferentes plantas. Inclusive cuando al vino... azar, o por pues dependiendo de los intereses o la información que tengan. Entonces, inclusive cuando tuvieron una reunión con el presidente Trump y también otro grupo de diputados demócratas, plantearon en la mesa esa idea, ¿no? Que les dijo el presidente, pues, ¿cómo creen? O sea, eso es inaceptable para México. Bueno, total, iban en esa dirección. Todo lo que hizo México por conducto de SEAD es decir, a ver, en el Tratado de Libre Comercio se acordó un sistema de paneles, pero nunca han funcionado porque tú siempre los bloqueas por principio. O sea, Estados Unidos no está de acuerdo que haya paneles, porque el panel significa que tú admites que una instancia en donde hay 5 miembros, la mitad nombrados por México, la mitad nombrados por ti, Estados Unidos, con un árbitro, resuelva controversias que tú quieres que se resuelvan en Estados Unidos de acuerdo a tu ley. O sea, que tú tengas toda la discrecionalidad del caso, todas las ventajas del caso. Entonces, por sistema nunca lo han aceptado. Entonces, lo que se hizo fue decir, a ver, si tú quieres que la controversia laboral sea parte del tratado, porque ya el tratado tiene muchas previsiones en materia laboral, pues entonces acepta el sistema de paneles. Y finalmente Estados Unidos dice, bueno, sí te acepto el sistema de paneles. Entonces, perfecto. Entonces, el sistema de paneles te va a permitir resolver controversias en materia laboral, por ejemplo, que ellos digan, en México no se están cumpliendo las elecciones que ustedes dicen en su ley. Entonces, cuando eso suceda, tienes un plazo de 85 días para verificar tú como empresa, el propio sindicato, decir, a ver qué pasó aquí con esta elección, y la puedes hasta volver a hacer si quieres. De manera que a los 85 días quedaría sin sustancia ese panel. El panel se formará solo cuando no se haya resuelto el diferendo en materia de elecciones, no de todas las condiciones de trabajo, sino solo de elecciones. No del cumplimiento de contratos colectivos, sino de elecciones sindicales. Elecciones sindicales o votación de los contratos, porque la ley mexicana ahora te obliga a votarlos, y es voto universal y secreto. Eso es un cambio mayúsculo. Es más avanzado que la ley en Estados Unidos. Bueno, total, para no extenderme en exceso, diría yo que lo que se acuerda entonces es que se establezcan paneles que puedan resolver eso, pero que también puedan resolver otros temas allá en Estados Unidos. Por ejemplo, discriminación de mexicanos en los centros de trabajo, cosa que jamás hemos podido hacer. Entonces, no lo voy a decir mucho, pero eso es una
avance tremendo No, para a ver, nosotros. pero sí, dilo mucho, porque a ver... No, porque esos- todavía no lo votan y van a decir, no, mejor no. para que no se den cuenta a ver, de que está a ver, revisen esos paneles. Revisen esos paneles, a ver, ¿esos Exacto. paneles incluirían la posibilidad de que Para México... nosotros, sí. De que México diga, en tu país estás discriminando trabajadores. Absolutamente. Y entonces quiero un panel para revisar cómo es, caso por caso, por industria, porque estamos hablando de Es por países. planta. Por planta. A ver, ¿cómo sería? Por planta, Imaginemos un, quiere decir por centro de trabajo. a ver, imaginemos un caso hipotético en donde Estados Unidos, ¿quién podría promover esto? ¿Una empresa? Bueno, se entiende que... Trabajadores. ¿Quién podría promover de Estados Unidos para México? Trabajadores, bueno, las centrales sindicales, pero también podría ser un particular, vaya, no puedes decir que solo los sindicatos, podría ser un particular. Tiene que presentar elementos de prueba, algunos elementos, no puede ser, fíjate que yo creo que Que se me hace que... qué elemento tienes. Y ahí tú recibes una notificación y te dicen, oye, fíjate que tienes una queja sobre tal cosa. Entonces ahí tienes 85 días, le avisas a la empresa o al centro de trabajo. ¿Cuántos días? Tienes 85 días para resolver lo que te están señalando, aclararlo, en fin, superarlo. Si no se llegase a eso, entonces dices, bueno, entonces vamos a un panel. Porque vamos a suponer que la empresa te dice, o el sindicato en cuestión, informan, oye, no, la elección estuvo perfectamente bien, ¿cuál es el tema? No son los No países. acepto. No son los países los que promoverían esto, serían empresas o particulares. No son personas físicas o morales organizaciones. las que podrían hacer esto, u organizaciones, pero tienes que tener un cierto sustento. Si no se resuelve en ese plazo, entonces, ¿qué pasa? Te vas a un panel. ¿Cómo se integra un panel? Estados Unidos presenta una lista de expertos, nosotros presentamos una lista de expertos, Estados Unidos escoge de la lista de nosotros escogemos de la lista de ellos, y hay un tercero en discordia, digamos que es el árbitro quien preside el panel. Y ese panel resuelve con autonomía, es decir, pueden hacer desde, a ver, vamos al centro de trabajo, vamos a verlo el panel, o no, o saben que mándenos un reporte así, o pedirle a la autoridad, oye, mándame tu acta certificada de este proceso que hubo tal día. Es decir, eso ya depende del panel. Y acatamos la resolución que el panel tenga. Ahora, imagínate esto también, no solo en lo laboral. Por ejemplo, las diferencias que México ha tenido en materia, por ejemplo, de azúcar. De muchas, que está más o menos reciente, donde nunca hemos podido hacer un panel. Tienes que hablarle al secretario de Comercio a ver si está de buenas. Y decirle, oye, esto está muy grueso, ¿cómo van a hacer esto? Déjame lo veo, ¿no? Luego te hablo. Y siempre son resoluciones en favor de los intereses de ellos, pues, lógico. O sea, ahora lo vamos a poder tener en un panel. Yo creo que es un avance interesante. Lo que hemos visto, bueno, y ahora lo estás contando acá, es entonces que sí habrá inspecciones a empresas en México para verificar si están cumpliendo o no la nueva ley laboral. Ese es un tema muy interesante. A ver, ¿qué son inspecciones? Una inspección, pues tú dices, es un inspector. ¿Quién que es el viene inspector? aquí alguien. A ver, ¿quién es el inspector? No hay inspecciones. El panel lo que tiene, voy a ver si puedo ser claro sobre eso. Ellos querían mandarte un inspector que es un funcionario de Estados Unidos en territorio nuestro para supervisar el cumplimiento de una ley nuestra. Entonces, pues eso es absolutamente... ¿Cómo? Eso nunca lo vamos a aceptar. A eso se refieren ellos cuando hablan de inspecciones. A veces son términos, al traducirlos, significan cosas diferentes. Lo que se hizo fue decir, no. Tú quieres plantear una controversia laboral que es, oye, fíjate que en la planta tal, de tal empresa, hay violaciones al proceso electivo, porque a lo demás no puedes plantearlo, ya quedamos. Muy bien. Pasan esos 85 días, ya tienes la respuesta a la autoridad mexicana que dice, oye, no, pues ya certifiqué el proceso electivo. No, persiste la diferencia. O sea, el liderazgo sindical surgió de una elección fraudulenta o y el yo te contrato reclamo. colectivo, fíjate que intimidaron a la gente para votar, vete a saber. Solo son esas dos cosas que se pueden verificar en términos de el que panel. son sujeto del panel. Que son sujeto del panel. O son objeto del panel. Entonces, ahora el panel puede decir, a ver, vamos a hacer una visita, pero no es una inspección, porque la inspección es que un inspector va, es una autoridad que va y te Pero dice, de facto cierro sí. o abro. No, Marcelo, pero Es un de facto sí, verificador. porque si viene, ahorita nos cuentas quiénes vendrían, pero si vienen in situ Cada panel a ver tendría- algo, es inspeccionar. Cada panel tendría que se organiza sobre cada caso, tendría que decidir si va a hacer eso o no. Y acuérdate que nosotros nombramos uno y ellos nombran ¿Es uno. casuístico?
Es casuístico, no está establecido en todos los casos. No, O sea, un panel... me refiero, perdón, si alguien dice, en esa planta se hizo una elección para su nuevo liderazgo sindical y hay información de que hubo fraude, entonces yo quiero que se revise el asunto. Por eso se dice inspección, porque tiene que venir quién a revisar. No, porque ahí le ¿Quién de pides allá, a la quién de autoridad. acá? Ahí le pides a la autoridad. Acuérdate que la ley mexicana tiene establecidos varios procesos. Entre otras cosas, ahora los diferendos laborales en México van al Poder Judicial. Son procesos jurisdiccionales. Ya no los resuelve la famosa Junta. Sí, hay un cambio. Hay un cambio tremendo. Entonces, profundo. no podría admitirse que un panel sustituya un proceso jurisdiccional. Si hay un proceso jurisdiccional en curso y el Poder Judicial dice, no, ese proceso selectivo es válido, ya no hay discusión. Ya no entra el panel. El panel es para lo que no puedas resolver por la vía jurisdiccional. ¿En qué caso? Pensemos en el caso. Bueno, pues que te digan, oye, hubo intimidación para firmar un contrato colectivo que tiene condiciones que no están acordes a lo que la ley mexicana dice. Y no hay un proceso jurisdiccional, ¿no? Entonces el panel dice, bueno, a ver, tráiganme las pruebas de una parte y de la otra. ¿Y se convierte en juez? Y llamemos, pues es una solución arbitral, ¿no? Los paneles esos son. Es como cuando tienes un dumping. ¿Y quiénes participarían del panel? Del panel hay una lista de expertos que tú nombres. Pero o sea, ¿qué composición es el panel? ¿Dos Mitad de y México, mitad. dos de... Mitad y mitad. ¿Cuántos serían? Si son 3 es 1 y el árbitro. Si son 5 son 2 y 2 y el árbitro. O sea, parejo. Siempre es así. Siempre es un instrumento equitativo. ¿Y el árbitro de dónde sale? El árbitro es un tercero en discordia. Tú te pones, por ejemplo, pero ¿de dónde lo sacas? Nosotros, por ejemplo, propondríamos en muchos de los casos a la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? A los árbitros internacionales que ya existen. Ha pasado, además. Ya ha pasado. México ya ha resuelto casos así con la OIT. Entonces, ahora, esos paneles te permiten también hacerlo en otras materias. Es decir, ellos están presuponiendo una cosa. ¿Qué es el fondo del tema? Ellos presuponen que nosotros no vamos a cumplir y que por lo tanto es una ventaja para nosotros. Entonces, vamos a suponerte el peor de los escenarios, que te digan, oye, pues el año que entra vamos a tener 100 paneles, ¿no? ¿Qué va a pasar con los paneles? Bueno, como sí vamos a cumplir la ley, porque es una ley mexicana, nosotros tenemos la obligación de cumplirla, con o sin paneles, con o sin tratado. Es una reforma constitucional con todo un aparato legal que tenemos que cumplir. Entonces, mi punto de vista es que todo lo que quieran promover de paneles se van a ir quedando sin elementos, sin sustancia. ¿Por qué? Pues porque tienes que cumplir la ley. Y en México hay un proceso jurisdiccional, Poder Judicial, que resuelve los diferentes. Esto tiene que pasar, salvo que estés pensando en no cumplirlo. Bueno, eso es el tema. Como no le creen a México... No, bueno, pero digamos, si me decía, fue un gran tema de discusión con muchos sectores, ¿no? Sobre todo empresariales. Pero les decía yo, bueno, ¿por qué estamos discutiendo tanto el tema laboral? Si ya es una legislación mexicana, ya son obligaciones jurídicas que tienes. No te las están imponiendo a nadie, pues están vigentes, sin el tratado. Entonces no te afecta porque no te está imponiendo obligaciones distintas a las que la ley mexicana te está determinando. Eso ya está determinado. Ahora, y además, para bien. ¿Qué sucedería? Déjame imaginar peores cosas. Si en México hay una denuncia de fraude en una elección sindical y entonces se abre el proceso jurisdiccional, pero a la vez, paralelamente, alguien desde Estados Unidos, una empresa dice, yo quiero que el panel participe, está resuelto que el panel no puede existir si está abierto un proceso jurisdiccional o pueden ser paralelamente las dos cosas. No puedes tener los dos procesos al mismo tiempo. ¿Está dicho así? Sería contradictorio, así está establecido por ley. Y es más, nosotros metimos en el tratado, que bueno, fue otro de los grandes temas de discusión. ¿Pero lo especifica la ley? Sí. ¿Lo especifica lo que firmaron? La Constitución, y así lo pusimos en el tratado, no solo para este tema, para todos. La Constitución mexicana está por encima de cualquier obligación que esté en el tratado. Y las leyes que de ella emanan. Entonces, no podrías tener dos procesos paralelos, porque sería contradictorio, entre un panel por un diferendo o una controversia laboral cuando hay un proceso jurisdiccional en curso. Eso no se podría. No. Ahora, eso de allá para acá, de acá para allá, funciona exactamente igual. Si la empresa, ¿qué te gusta? Igualito. La empresa, una mexicana. Igualito, nada más que nunca lo hemos hecho. O sea, que México diga, que alguien de México diga, en esa planta agrícola o lo que sea, están maltratando a los mexicanos. Todo el área están tratándolos de esta manera, etcétera, discriminación, malas condiciones laborales, etcétera. ¿Eso cómo funcionaría? ¿Idéntico? Idéntico. Idéntico. Y también es obligatorio. Para los dos lados. Y nunca lo hemos hecho.
Jamás lo hemos hecho porque Estados Unidos nunca lo había admitido en toda su vida. Jamás habían admitido que pudiéramos hacer un panel promovido por un respecto a condiciones de trabajo en Estados Unidos. Ahora, vamos a las consecuencias, Marcelo. Supongamos que alguien dice, en esa planta sucedió un fraude, no sé qué, y resulta que sí. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Qué Reponer tipo la de... elección. ¿Está obligada la empresa? ¿Está obligado el sindicato? Porque, a ver, aquí estamos hablando de... No, la autoridad mexicana en este caso, de acuerdo a la ley, diría, Exacto, a si ver, alguien- ¿saben qué? Tienes que reponer el procedimiento. Ya la Secretaría del Trabajo tiene facultades, diría, ese sindicato hizo una elección fraudulenta y le obligo a que la repita. Sí, ¿Esa es la consecuencia? esa es una de las consecuencias, si fuera el caso, o de un Sí, pues, contrato estamos colectivo, hablando o de de- un contrato colectivo. O un contrato, Ahora, un contrato colectivo que se votó y que fue un Lo peor voto que no lo universal. peor que te puede ni secreto. suceder es que seas una empresa que recurrente y sostenidamente estés haciendo violaciones de ese tipo. O sea, que no sea un caso, sino que sean varios. Y en ese caso te van a suspender o te podrían suspender en Estados Unidos. Y eso no es por el tratado, eso es porque así están las disposiciones en Estados Unidos. Te pueden suspender, te pueden poner una tarifa muy alta o te pueden suspender temporalmente tus exportaciones a Estados Unidos si no corriges eso. ¿Cuántas veces para que ocurra eso? Bueno, recurrentemente yo creo que tienen que ser más de 3 veces. ¿Y eso lo determina también un panel? No, ¿O el gobierno? Eso lo determina la autoridad, dependiendo del tipo de violación de la que se trate. ¿Quién acredita que la violación existe? Pues todo el procedimiento del que acabamos de hablar. O sea, el panel dice O sea, una vez, si dos se veces, hizo- 3 veces, y si por se- esa razón entonces frenamos o le imponemos aranceles Es que no ya tendría. la primera vez tuviste 85 días, ya hiciste no sé qué, ya se supone que lo resolviste. Bueno, ya pasó la primera. Luego viene otra segunda vez y vuelves a hacer lo mismo. O sea, segundo contrato colectivo así chuecón, ¿no? Tercera vez que lo vuelves a hacer. Entonces ya se ve que es un tema recurrente y sistemático de violación de disposiciones vigentes. Entonces ahí lo que sucedería primero es la sanción por parte de la autoridad mexicana, evidentemente, porque está establecido en la ley laboral. O sea, si tú lo haces sostenido y recurridamente vas a tener un problema serio en México. Pero además te metes en un lío con tu socio comercial que es Estados Unidos, porque las propias disposiciones en Estados Unidos en esa materia también te establecen una sanción cuando eso sucede. En resumen, lo que va a pasar es que tu incentivo para cumplir las normas laborales va a ser altísimo, las normas laborales mexicanas, porque ahora son homólogas a las norteamericanas o estadounidenses. ¿Esto qué quiere decir? Ahí hay un paso muy grande. Cuando se hizo la negociación del Tratado de Libre Comercio hace muchos años, la primera, me refiero a 93, se dejó fuera el tema laboral. ¿Por qué se dejó fuera el tema laboral? Primordialmente por 2 razones. Una, por parte de México, porque no se quería hacer cambios en el esquema laboral porque había mucho sindicato muy subordinado a las empresas. Y por el lado de los Estados Unidos no se quiso porque si tú metes legislación laboral en el Tratado de Libre Comercio, entonces ya no es un tratado nada más de libre comercio, es un tratado en donde vas a una integración laboral. Entonces esto tiene dos ¿Qué filos. significa una integración laboral? Esto tiene como 2 filos, ¿no? Venga, sí. Entonces, tienes la presión ahora de Trump que está pensando en el corto plazo, está pensando en los próximos 2-3 años, es decir, bueno, que México no tenga una ventaja porque son condiciones de trabajo tan desfavorables que ellos siempre nos van a ganar en términos de competencia e inversión. La inversión va a preferir estar en México porque es más fácil, no Más tienes barata. tantas normas, es más barata la mano de obra, en fin, los salarios son menores. Él está pensando en eso, para proteger a sus trabajadores en Estados Unidos. Pero a mediano plazo, ya no 3 años, sino más años, lo que está sucediendo es que tienes el capítulo laboral y las normas laborales son compatibles entre México y Estados Unidos. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Pues la movilidad laboral, es lo que hizo la Comunidad Europea. Eso sería... A eso vas. Digo, ¿cómo le van a hacer después? Por eso no habían querido que estuviera el tema laboral. Porque dices, ¿cómo? No, si homologamos las normas, pues entonces el siguiente paso algún día. Estados Unidos es un país que crece al 0.6 su población. Cada vez menos. Y el crecimiento de México es el doble. Entonces, ¿qué va a ocurrir a mediano plazo si tenemos integradas las normas laborales? Si ya tenemos nuestros paneles funcionando, esto ya funciona, ¿qué va a ocurrir? Pues estás creando casi un mercado de trabajo común. A eso vamos. Eso es lo que significa esto al incluirlo en el tratado. Una integración regional. Ya mucho más allá del comercio. Sí. La ¿No? Unión Europea.
en fase, Yo ayer- en fase, En algún punto. En ¿no? algún punto de Así, aquello. No digo que ya estemos ahí porque sería un exceso de mi parte, pero digamos, sí es pero un paso esto que te consideras, acerca a eso, esto consideras que es algo que acerca a eso, sin duda. y es algo que le conviene a México. Pues le puede convenir mucho a México, mucho más que a... Porque si no tienes una condición muy desventajosa, que era como un poco la que teníamos. Homologas antes. a México con cosas que hoy son O sea, desventajosas para qué. eso te va a favorecer mucho a tus trabajadores por lo pronto. Va a es mejorar mucho. sus salarios bastante, cosa que yo veo muy bien, por supuesto. Y a mediano plazo, pues va a ser muy difícil oponerse a que haya libertad o movilidad laboral en el conjunto de Norteamérica con las mismas normas laborales, con paneles ya establecidos. Todo va hacia allá. Ahora, ¿qué tiempo va a tomar? No lo sé. Pero es un impacto adicional de este acuerdo. Lo mismo medio ambiente, A que ver, no cuéntame. era parte del tratado. Cuéntame de eso. Y ahora metes el medio ambiente. México en general tiene disposiciones, obligaciones, convenios, tratados más avanzados que los Estados Unidos. Por ejemplo, Estados Unidos no participa, como sabes, en el Acuerdo de París. Se salió. Tremendo. Por supuesto que no quisieron incluir nada de acción climática, porque ese término no les gusta. Pero, No digo, creen- imagínate es que no creen en eso, Donald Trump. negociar el Acuerdo de París en el tratado si ya estaba fuera del alcance. Oye, Pero- sería bueno que volvieran a firmar lo que habían firmado y lo Sí, se quitaran. estaría buenísimo decir eso. Sería Por un- favor, sería una gran contribución no de México. inventen. Ustedes son el 33% de los gases de efecto invernadero. Y se salieron. Y se salieron. Bueno. Pero de todas maneras, hay una serie de convenciones específicas que se han firmado, que México ha firmado y que Estados Unidos ha firmado. Y entonces lo que se dijo fue, bueno, pues hagámoslas parte del tratado, que no sea algo lateral. Dicho de otro modo, que el medio ambiente, el manejo del medio ambiente entre los dos países, particularmente en la zona fronteriza, pero no solo en la zona fronteriza, también en lo que es mar territorial de los dos países, sea similar, porque tenemos firmados instrumentos parecidos, pero no queríamos que estuvieran antes en el tratado, o no se quiso que estuvieran, porque se dijo, ¿para qué metemos el tema del medio ambiente? Esto es de comercio. Bueno, pues ahora ya lo metiste. Entonces ahora tienes un tratado de libre comercio que regula temas como el asunto laboral que ya explicamos, y ahora el tema de medio ambiente. O sea, son obligaciones para las dos partes. Otra vez, solución de controversias van a ser paneles. No está mal, está bien. ¿Te gusta? Sí, a mí me parece que es un buen paso. Dice Gustavo de Hoyos, te voy a llevar al territorio de Santana, que se cedió como nunca, que se cedió como no se había cedido por parte de México en otras negociaciones al nivel de Santana. ¿Qué dices? Esto dice la Coparmex. Bueno, el presidente de la Coparmex. Es una exageración impresionante. Y eso con un objetivo político. O sea, quería llamar la atención, lo logró. Muy bien, pero vamos al fondo de su argumento. ¿El objetivo político de quién? ¿De Hoyos? Sí, claro. ¿Sí? Sí, o sea, llamar la atención, ¿no? Fijar su posición. ¿Pero te parece excedido? Un efecto propagandístico, sí, muy excedido. Pero voy al fondo de su tema. Su tema no es Santana, digo, desde luego eso es inaceptable. Pero voy a lo siguiente. Ese no es el asunto. El asunto de fondo con él en particular es su oposición a la reforma laboral. O sea, él ha sido el más señalado opositor. Porque él pretende representar una cierta idea que puede ser popular entre algunos sectores empresariales, de que estaba mucho mejor antes. Ahora sí que estábamos mejor antes. Que para qué cambias la ley laboral. ¿Estábamos mejor cuando estábamos peor? Sí, es ¿Como como es un en año, España? es como una nostalgia, ¿no? Por el antiguo régimen laboral mexicano, que llevó, entre otras cosas, bueno, ayer decía yo esto, mira, México tuvo una expansión impresionante en los números, en su capacidad de exportación. ¿Y qué pasó con la desigualdad en México? Creció. Sí. ¿Por qué? Acaba de salir un Por el informe. salario. Por el salario. Entre otras razones. El salario es muy bajo. O sea, esa expansión Caímos manufacturera 17 lugares. No, es un desastre. Una locura. Acaba de salir el informe. no es viable. Es una locura. No es viable. O sea, esa forma de pensar es pre-creación de la socialdemocracia alemana, ¿no? Entonces, o sea, dices, ¿cómo? Sí, es antes que Henry Ford, si lo quieres ver con el más. Que decían, bueno, ¿y tú por qué le pagas mejor a tus trabajadores? Porque si no, ¿quién me compra mis coches? Entonces, a lo que voy es, en realidad el diferendo de fondo con Hoyos es su visión respecto al orden laboral o a la reforma laboral, que no está dada por el tratado. El tratado recoge la reforma laboral, como ya lo explicamos, pero no está dado que porque se lo concedimos a Estados Unidos. Bueno, yo le decía ayer, por si no sabía, esa fue parte esencial de la plataforma de Andrés Manuel López Obrador como candidato. No sé por qué sorprende.
Ahí Pero está. bueno, está el tema que la reforma laboral sí fue promovida y aprobada, entre otras cosas, porque había una presión de los demócratas para que se hiciera esa reforma. Estaba, desde luego, y siempre ha estado la presión demócrata, pero hubo una coincidencia. Yo creo que este tratado no se podría haber firmado sin que hubiese triunfado López Obrador por una razón, porque el PRI tenía una posición política más reactiva a esto, en función a que, o sea, a que era su plan, el plan anterior. Pues eso fue lo que llevaron a cabo. Son los sindicatos más cercanos a aquel orden político. Bueno, gana Andrés Manuel y dice, vamos a la reforma laboral. Independientemente de lo que diga el tratado, pues si todavía ni sabíamos que habían convenido en esa materia. Nosotros nos enteramos, acuérdate, ya siendo presidente electo. Sí, se envió a SEADE para ver de qué se trataba y se sentaron a la mesa incluso. Sí, pero ya se había hecho el compromiso de hacer una reforma laboral. Digo, no estoy discutiendo que estaba incluida, sino que es parte esencial, digamos, de la plataforma de este gobierno, de la plataforma política y de lo que representas. Entonces, ahí es donde está localizada la diferencia. Digo, nada más para transparentarle, desde luego que está en todo su derecho de decir lo que él quiera, pero no es un tema de si Santana o no Santana, es un tema de que no está de acuerdo con la reforma laboral. Él que le habría gustado, pues que no hubiera ni siquiera mención en el tratado, es decir, el orden anterior, que era saquen lo laboral. Pero eso ya no se puede. Finalmente ya estamos ahí. Y yo creo que va a ser para bien si lo sabemos aprovechar. Bueno, tienes que correr, Marcelo Ebrard, porque tienes que ir a la Cancillería, me dice tu equipo. Entonces entramos en la parte final. Pues sí, estamos un poco... Eres rehén de tus compromisos de agenda, y entonces tienes que correr hasta la Cancillería. Sí. Pero déjame cerrar esta conversación. Bueno, quedan aquí los temas, laboral, que hemos empleado el medio ambiente, los biomédicos, el tema del acero. Acero y aluminio. Sí. Acero y aluminio. Eso y lo del NAFBank. Y lo de financiar más al banco de Te financiamiento. explico porque ese fue digamos algo que Estados Unidos no cumplió, porque la idea era, cuando se hizo el Tratado de Libre Comercio, que hubiese una inversión al menos en la frontera. ¿Cuál era el modelo que se quería seguir en aquellos años? Era el debate público. Pues que México hiciera un acuerdo tipo España o Portugal con la Unión Europea. Nada más para que lo tengamos en mente, la inversión de la Unión Europea, hoy Unión Europea, en España fue más grande que el Plan Marshall. Tan solo en España. Uh-huh. Portugal también logró grandes cosas. Sí, subió muchísimo. Entonces, total, en esos momentos que se planteó esa discusión, los negociadores mexicanos de entonces, el gobierno de Estados Unidos dijo, bueno, ok, a ver, ya, sale, vamos a hacer un banco y cuando menos en la frontera tratemos de igualarles infraestructuras y demás. Pues nunca operó el banco. Bueno, el banco existe. Pero vaya, nunca tuvo fondeo, ¿no? Entonces ahora... ¿Ni de México ni de allá? O sea que pues es fondo norteamericano, ¿es un fantasma es una transferencia de recursos norteamericanos hacia México, esa era la idea, ¿no? Ah, ya. Era un banco para financiar. Para financiar con dinero estadounidense. Que tu infraestructura en la parte de México. Fronteriza principalmente. ¿Y cuánto le van a poner ahora? Sí, le van pues a ya quedaron que lo van a fondear y que van a empezar como con $250 millones, lo cual es bueno. Y otro fondo que necesitan autorización del Congreso para lo que son fondos concesionales, es decir, préstamos. Me tengo que ir corriendo porque tienes ya tú que irte corriendo. Sí, entonces, gracias, déjame rápidamente dos asuntos muy importantes. Sí. Se puede. En el ambiente, en el clima, en la relación México-Estados Unidos está esta nueva espada de Damocles, más la que ya tenemos con el tema migratorio, porque pues se quedó ahí una circunstancia muy compleja. Sí. Pero estamos ahora con una nueva espada de Damocles, que es la relacionada con esta decisión, con esta idea de Donald Trump, que dice estar listo para poder instrumentarla, de declarar terroristas a las organizaciones criminales mexicanas, con todas las implicaciones que esto tiene. Bueno, de la mano del TEMEC y de la mano de la migración, que es todo un asunto también muy complejo, del cual México también está pagando costos altos, está este otro asunto. ¿Cómo vamos ahí? ¿Estuvo en algún momento en la negociación o fue totalmente alejado? Bueno, no ha estado en la misma mesa, hemos cuidado. Pero está ahí. Como estrategia mexicana, siempre diciendo, a ver, aquí no vamos a hablar de drogas, estamos en comercio, ¿no? Drogas y comercio. Porque si tú sumas todo, siempre vas a estar en desventaja. Entonces, por partes. Vámonos por partes. Entonces, esa es otra mesa. La designación de organizaciones de los carteles de droga como organizaciones terroristas es una opción que tiene Estados Unidos. Obama usó algo que no es eso, sino que es ponerlo en la lista para que les congelen sus activos a 3 organizaciones del narco en el año 2009. Fueron los Zetas, la familia michoacana y otro grupo que no recuerdo ahorita cuál era el otro. ¿No el cártel de Sinaloa?
No el de Sinaloa, que yo recuerdo. ¿Qué No me tal? acuerdo, pero igual Fíjate sí. qué dato, pues es más importante. El Y más sería, importante. sería un Pero datazo los que no Zetas fuera. y familia michoacana, seguro. Pero voy a investigar si el otro era el cartel de Sinaloa. Serán- Bueno, y en ese momento era, digamos, congelar los activos, pero no designarlos como terroristas. ¿De qué sirve designarlos como terroristas? ¿Qué efectos tiene? Entonces tiene efectos, primero, si te congelan los activos. Dos, pueden deportar gente que esté vinculada a esas organizaciones, deportar, o sea, impedirles que estén en Estados Unidos. Y hasta ahí. Oye, pero pueden intervenir directamente. Bueno, ¿Pueden eso ya hacer- es otro trámite. ¿Pueden pero hacer incursiones en territorio mexicano? eso necesitarían, cuando tú ya pones organización terrorista, Ya te entonces abre la vas al- puerta. claro, te vas, Sí puede ser. sí. Tienes que tener autorización, pero puede ser. te vas al Consejo de Y Seguridad. ese es el tema. Y eso es lo que nos preocupa. Claro. Y lo aceptamos. Y no aceptamos. No, pues claro que no. No lo aceptaríamos. Eso, ahora que vino el procurador, bueno, el presidente de Estados Unidos dijo, bueno, sale, les mando al procurador. Platiquen con el señor procurador. William Barr. Que ya había sido procurador con George Bush padre, hace ya muchos años. Entonces él vino, tuvimos una conversación muy larga, Alfonso Durazo le hizo una exposición, una explicación de cuál es la estrategia de seguridad, había muchas cosas que no sabía él, no estaba enterado. Y entonces, como resultado de eso, se le explicó también por qué tendría un efecto muy negativo esa decisión para la cooperación entre México y Estados Unidos, porque en el momento que tú dices que hay organizaciones terroristas de esa naturaleza, se desencadena una tensión muy grande entre los dos países. Entonces, hoy hay una cooperación muy compleja, muy vasta en materia de seguridad. Entonces, hazte cuenta que la dinamitas, ¿no? O sea, en resumen, ese fue el asunto, el mensaje. Pero- Tú activas esto, sí. esto no es compatible con... Nada más que ahí el tema, yo digo espada de Damocles porque lo que dijo el presidente fue que... puede hacerlo que- cuando quiera. Que pospone la Sí, decisión. puede hacerlo cuando él quiera, es como un arancel. O sea, de un día a otro te lo saca y punto. O sea, Así, son de plano. poderes ejecutivos, ¿no? Son poderes del presidente de O Estados sea, Unidos. puede ocurrir. Podría ocurrir, sí, pero lo que pusimos sobre la mesa, y esa es la tarea que tenemos nosotros, es, bueno, ¿qué valor le asignas a la cooperación que tienes con México en muchísimos temas? Nosotros le decíamos, mira, más efectivo que eso que quieres hacer o que se dijo que se quería hacer, frena el tráfico de armas a México. Es el 2% de tus ventas al año, pero a nosotros nos genera cientos de muertos. Miles. 1000. Entonces, para nosotros la prioridad sería controlar el tráfico de armas, que podrías hacerlo, que de hecho ya se hizo en algún momento, hasta el 2004, sobre todo de armas automáticas. Y frenar el flujo de recursos, porque vuelvo a lo mismo. Le decía yo al señor procurador, y le decía a Turas también, estaba, oye, se hizo lo del Chapo, está preso allá. ¿Quién estaba también, dijiste? Durazo. Durazo y alguien más? Secretario Durazo. Sí, sí, sí. Y tu servidor. Sí, sí, sí. Le decíamos, se hizo la detención, en fin, ahí está el Chapo, está sometido a proceso, ya concluyó, en fin. ¿Cuántos dólares le han confiscado o asegurado, congelado en Estados Unidos a la organización distribuidora de ese sistema, del cártel de Sinaloa? Bueno, se hizo un grupo, está trabajando Tesoro, pues sí, pero no ha habido algo contundente contra los recursos de estos grupos. Ese es un caso, ¿no? Pero puede haber otros. Entonces, se va a intensificar la tarea conjunta en el tema del lavado de dinero. Y aquí la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto ha congelado ya muchas cuentas relacionadas con esos carteles. Ahora se procesará jurídicamente, digamos, por el Ministerio Público, ¿no? Judicialmente. Ajá. Me voy con el tema de García Luna. ¿Ya aceptó o rechazó la asistencia consular mexicana? No la ha aceptado hasta ahorita, pero desde luego que está el consulado, tiene que estar atento por si se requiere, pero hasta ahorita no la ha solicitado. Bueno, no me despido del todo si no te pregunto qué piensas de esta detención, qué puede implicar, hacia dónde puede conducir una detención con esta dimensión, con este calibre. Pues va a ser muy importante ver el seguimiento que se le va a dar a esto. Nosotros, me preguntaban ayer si era una petición de México. No lo fue. Esto es una decisión del fiscal en Nueva York que lleva el caso respecto al El cartel que llevó el Sinaloa. caso del Chapo. Del Chapo, sí, Ni más ni menos. ni más ni menos. El Entonces, mismo fiscal, el mismo juez, la misma corte, que es Exactamente. el inicio de un maxi proceso. pues yo creo que ya es parte de un maxi proceso ahora, ¿no? Todavía no. Para que sea maxi proceso le falta. ¿Tú crees? Sí. Pero puede ser el punto de arranque. Puede ser un punto de arranque. Y Bueno, si quieres que ser como los italianos, no apenas empezamos a caminar.
Pero sin duda ¿Pero va a ser podría ser? sumamente relevante lo que iba a ocurrir. Cuando decimos maxiproceso implica Sí, por las consecuencias. no solamente los criminales directamente relacionados con los cárteles, sino los funcionarios, Sí. los jefes policíacos, los políticos, los encubridores, los empresarios. Eso es un maxiproceso, Y una red. Y lo que sería maravilloso es que sea de los dos países. Porque ¿Así va a ser? de los dos países, ¿en qué sentido? ¿Cómo funciona el sistema, ¿no? De los dos lados. Vamos a ver qué sucede con esto, pero sí va a ser muy importante. Con una frase, despídete. ¿Qué significa esta detención para México? Pues yo creo que es una señal de que lo que se ha sospechado, se ha pensado, se ha supuesto respecto a los alcances de estas organizaciones, respecto al poder, las instancias de seguridad, pues, es muy probable que así sea. Vamos a esperar a ver qué sucede con las pruebas y demás, no los conozco. No sé si sea solo un testimonio o es algo mucho más sólido, vamos a ver, ¿no? Pero lo que me refiero es que abre un capítulo nuevo, interesante, muy, muy relevante en esta materia. Y de qué quieres hacer con el tema de seguridad entre los dos países. Es decir, ¿qué vamos a hacer con esos carteles a la luz de la información de cómo están operando? ¿Por qué no quieres frenar el tráfico de armas? ¿Por qué no se han tomado las medidas necesarias para reducir el lavado de dinero? Es decir, esos son de ambas partes, es una estrategia combinada, la que se ha hecho en los últimos 20 años. Pero en fin, ya será materia quizá de otro. Tenemos materia para seguir hablando, Marcelo Ebrard, pues te Muchas agradezco tu gracias. presencia esta mañana sobre estos temas y seguiremos hablando porque bueno, esto Sí. apenas empieza en términos de que lo Apenas. acordaron los gobiernos. ¿Qué pronóstico para efectos de la ratificación en los congresos? Bueno, en el caso de Estados Unidos va a ser antes del 20 de diciembre, es lo que nos dijeron. En el caso de México, pues trataremos de que sea también antes de Navidad, depende del Senado qué fechas nos dé. Y en el caso de Canadá va a ser febrero del año que entra, porque su trámite parlamentario es más lento. Pero todo el mundo está de acuerdo ya con lo establecido. Ya viste la conferencia de prensa de Pelosi, en fin, ¿no? Estados Unidos. Así que bueno, pues seguiremos hablando. Marcelo Ebrard, gracias por estar aquí esta mañana en este estudio. Muchas gracias a ti. Gracias, hasta la Saludos. próxima. Vamos a una pausa, un resumen de noticias y después del resumen regresamos con más. Lo mejor de Aristegui Noticias. El exsecretario de Seguridad Pública,